Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. La ONG Puertas Abiertas mantiene al día un observatorio sobre la situación de persecución que sufren los cristianos en el mundo. En enero de cada año se presenta la lista mundial de la persecución que vamos a conocer hoy. Pero antes queremos invitaros a compartir vuestra opinión en nuestras redes sociales, así que entra en el Facebook o Twitter y cuéntanos, ¿conoces a algún cristiano perseguido? Cuéntanos su historia. Bien, pues vamos ya con nuestro reportaje sobre la lista mundial de la persecución. Actos como este contra los cristianos de cualquier signo se suceden a diario por todo el mundo. Para ayudarlos en estas situaciones, la Organización Evangélica Internacional Puertas Abiertas trabaja desde 1955 en más de 60 países. A la vez, con su anual Lista Mundial de la Persecución, conciencia a las sociedades que viven en libertad. Lo que más nos importa es que los que sufren persecución no estén solos. Es acompañar a los cristianos en todas las circunstancias que están sufriendo y no ser un apoyo puntual de ir, ayudarles en un momento y marcharnos, sino que estar con ellos a lo largo de todo ese proceso. Gracias a los medios cristianos, la entidad remarca que 340 millones de esas personas sufrieron persecución y discriminación el año pasado, es decir, un 30% más que el anterior, y en torno al 15% de los cristianos del planeta. Los obstáculos llegan a los ámbitos privado, familiar, social, nacional o eclesial. Van más allá de la violencia. Algunas cosas que se van filtrando, sea en televisión o en radio, pero no hay una cobertura real que debería de tener, dado al importante colectivo que significa en el mundo, ¿no? Y estamos trabajando por intentar difundir, por lo menos que se vaya filtrando y vayan conociendo en los medios generalistas y también en sus audiencias, evidentemente, esta problemática. Un año más, y van 20, la dictadura comunista de Corea del Norte figura en el primer lugar de la lista. De los cerca de 400.000 creyentes, se estima que unos 70.000 padecen en campos de concentración. También otras entidades reciben ayuda y difunden el estudio, como la católica Ayuda a la Iglesia Necesitada, que crea un informe bianual. En Corea del Norte, si yo abro una Biblia, eso es suficiente para que yo acabe en un campo de concentración. Entonces no hay libertad ninguna, ni siquiera en la privacidad de mi casa. Y hay casos en que hay un matrimonio, los dos son cristianos y por su necesidad de mantener la libertad o la privacidad, el uno no sabe que el otro es cristiano. Paradójicamente, aunque es un derecho fundamental, y muchos de los países que han firmado esa Declaración de Derechos Humanos son países que deberían de respetar y de promover eso, pero la verdad es que sobre el estudio de la Lista Mundial de Persecución lo que vemos es otra cosa. Nos viene también fenomenal el que la lista mundial sea un trabajo anual, porque el año que tenemos entre medias queda también cubierto y nosotros, si alguien quiere información, cualquier persona que llega a nosotros quiere información más detallada, le remitimos a Puertas Abiertas. Simplemente por el hecho de ser cristianos se han dado casos en los que se han tenido que construir pozos para cristianos. Hay lugares en los que simplemente los cristianos no tienen el valor o les falta los recursos para poder expandir el Evangelio en la zona en la que ellos viven, ¿no? Entonces hay que capacitarlos, hay que darles recursos y de eso pues también tratamos de encargarnos, ¿no? Hay países donde en el DNI de la persona aparece su religión y entonces por medio de eso pues causan presión sobre las personas. Uno va para hacer cualquier trámite y cuando ven que es un cristiano pues entonces lo tratan de otra forma diferente que si fuera de la religión principal. En estados como China aumenta la vigilancia férrea y las restricciones a las iglesias.
la infancia sufre siempre el efecto de la persecución contra sus padres, a veces incluso de forma directa. Así sucedió en 2016 en Indonesia, cuando lanzaron cócteles Molotov a unos niños que jugaban a la puerta del local. Estos niños recibieron quemaduras gravísimas por causa de estos ataques, incluso uno de ellos falleció. Se llaman Álvaro, Anita y Trinity, los niños que sobrevivieron, de 5, 3 años y 4, cada uno de ellos, respectivamente. Y estos niños, pues la forma en la que Puertas Abiertas tuvo que trabajar con ellos para ayudarles a superar primero que nada el trauma, pero luego también con ayuda médica. Y finalmente, incluso en el caso en el que cuando atraparon a los 5 sospechosos y hubo un juicio, también Puertas Abiertas estuvo acompañando a las familias durante ese juicio para darles valor y mostrar de una forma práctica que les estamos apoyando, ¿no? Este ascenso de la hostilidad se produce por igual en países comunistas y de mayoría musulmana, budista o hindú. A raíz de la pandemia del COVID, India, entre otros, ha negado la asistencia básica a las minorías. Puertas Abiertas ha ayudado allí a más de 100.000 cristianos. Confinados, muchos perdieron su trabajo, como le pasó a Vijay. Cogió su cartilla de razonamiento y fue a la cola a pedir esa ayuda alimentaria. Y llega a su turno y le echan de allí. Le dicen, tú no puedes recibir nada porque tú eres un cristiano. Y lo echan y él se quedó destrozado. Ya no sabía si quitarse la vida o qué hacer. Y se fue a un sitio y se puso a orar. Y cuando llegó de vuelta a casa, alguien de nuestro equipo había llegado a su casa y le había entregado comida. Y él había visto cómo su oración había sido respondida. Hemos hecho muchísima comunicación digital a través de las redes sociales, programas en directo para profundizar en perfiles de países concretos, para poner al alcance de todos esa necesidad y siempre invitando a la gente pues, a poder recibir esas comunicaciones de Puertas Abiertas para ser intencionales y efectivos, ¿no? A la hora también de ofrecer una ayuda. En lugares como Colombia o México, el crimen organizado incrementa su control en las zonas rurales y su presión a grupos cristianos. En todo el mundo, al ser arrestados, Puertas Abiertas proporciona o busca asesoría legal. También mueve a la Iglesia Global a escribirles cartas de ánimo. A veces facilita su liberación por el interés internacional. Pero también hay personas que han sufrido esas situaciones traumáticas y lo que ha hecho es darles ánimo. Dicen, ¿cómo es posible que haya tantas personas que sepan de mi situación y que yo sea importante para esas personas? Es necesario trabajar en la audiencia y en el sentido de concienciar para que realmente, pues, en primer lugar podamos apoyar a los ministerios que están trabajando, que evidentemente desde el aspecto y nuestra perspectiva evangélica estamos trabajando con Puertas Abiertas, pero entendemos que en otros colectivos cristianos también están trabajando otros medios que están ayudando. Una de las cosas que nosotros hacemos es ayudar a estos cristianos que vienen de otro contexto a entender las enseñanzas de la Biblia, a entender el trasfondo de la Biblia y a poder estudiar la Biblia conforme a lo que es su enseñanza auténtica. Vemos como muchas veces a los hombres se los margina y se los deja pues, apartados de alguna manera de la sociedad y podemos decir pues, que hay un montón de formas en las que afecta y muchas veces es en las cosas más básicas y en las cosas que más necesita una persona para vivir, ¿no? Incluso formación, empleo, pues todo ese tipo de cosas. A muchas mujeres, incluso niñas, se les obliga a casarse con hombres de otra fe o pierden el apoyo económico familiar. Más aún, grupos islamistas en África como Boko Haram en Nigeria las raptan, violan y esclavizan sexualmente. Asimismo, queman iglesias y asesinan hombres. Durante el confinamiento, los ataques se han multiplicado.
Yo estuve hace años en Nigeria y el sacerdote que nos recibió de una de las iglesias donde habían asesinado a 5 chicos jóvenes me dijo: un día nos toca ir con nuestros hermanos protestantes a llorar con ellos, a darles un abrazo, y al día siguiente ellos vienen a darnos ese abrazo para nosotros. Los cristianos que sufren persecución nunca piden que se les quite la persecución. Lo que piden es que ellos sean fortalecidos para poder mantenerse firmes en medio de esa tormenta de la persecución. Y por lo tanto, cuando nosotros oremos por ellos, también tenemos que orar de la misma forma. Desde la entidad, además, llaman al pueblo evangélico de España y a cualquier otro interesado a implicarse en esta ayuda integral. Así, realizan presentaciones a las iglesias, editan una revista bimensual y potencian los contenidos online. Por otra parte, cuando llegó la crisis sanitaria, buscaron cómo ayudar a los españoles en su sufrimiento. Iniciamos un programa que se llamaba La Iglesia en Casa, que duró todo el tiempo del confinamiento, y a través de ese programa tratamos, ¿no?, de llegar a las personas y de infundirles el valor que también nos infunde a nosotros la Iglesia perseguida. Dios en Hebreos dice que los que sufren persecución son personas que el mundo no es digno de ellos, para que te des cuenta de hasta qué punto los cristianos son importantes para Dios, los cristianos que sufren persecución. Por lo tanto, deben ser importantes para nosotros también. A la vez, Puertas Abiertas trabaja por concienciar a la clase política y a los organismos multilaterales. Sus encuestas sobre el terreno, análisis de expertos, comparación con otros estudios como los de la ONU y una auditoría dan fiabilidad a sus argumentos. En 2021 seguirán dando voz a quienes no tienen voz solamente por seguir a Jesús. Hay un solo cuerpo de Cristo. No hay más, solo hay uno. Viendo este reportaje, la verdad que es muy lamentable que todavía hoy haya tantos países que persigan a los cristianos. José Pablo, ¿cuánto tiempo más crees que seguirá ocurriendo esto? Pues me recuerdas con tu pregunta la canción aquella de Bob Dylan cuando dice ¿por cuánto tiempo estarán cayendo bombas hasta que sean completamente prohibidas? ¿La conoces, la canción? Blowing in the wind. Pues sí, esta canción, bueno, no te voy a dar la misma respuesta que da Dylan en su canción cuando dice The answer, my friend, is blowing in the wind. Creo que la respuesta no está en el soplo del viento, creo que la respuesta está en nuestras manos. Iniciativas como la que ha tomado Puertas Abiertas al publicar la lista mundial de la persecución es clave para desvelar esta realidad que a los gobiernos no les interesa dar a conocer. De hecho, más bien maquillan la persecución y la justifican como atentados contra la seguridad nacional o simplemente la niegan. También nosotros, como medio de comunicación, debemos servir de altavoz a estas organizaciones que velan por la libertad. Pero sobre todo, tenemos que orar. Cuando el apóstol Pedro fue puesto en la cárcel, mirad lo que estaba haciendo la Iglesia. Lo encontramos en el libro de los Hechos. Dice, mientras Pedro permanecía bajo custodia en la cárcel, en la Iglesia se oraba sin cesar a Dios por él. Desconfío de los políticos porque normalmente priman los intereses comerciales a los derechos humanos. Desconfío de las organizaciones internacionales porque toman resoluciones que son desobedecidas sin ninguna consecuencia. Desconfío de los ejércitos porque para mantener una supuesta paz se tolera la intolerancia religiosa. Mi única confianza, por lo tanto, está en Dios. Hay que orar más, mucho más, por nuestros hermanos perseguidos. Amigos, estamos terminando, pero antes queremos animaros a leer la palabra de Dios, la Biblia, y gracias a la labor de las iglesias evangélicas y también a la generosidad de la Sociedad Bíblica, podemos regalarte una parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Si todavía no lo tienes, llámanos ahora al teléfono 917434400 y te lo haremos llegar gratis. Y si formas parte de nuestro club de amigos, vamos a sortear esta nueva versión de la Biblia Reina Valera que ha sido publicada en el año 2020, una versión muy reciente y nos llega gracias a la Sociedad Bíblica. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú
Vales mucho para Dios.